Ya chicos, miren, vamos a comenzar a ver el texto informativo. La clase anterior hablamos del texto no literario, antes de la clase de los cuentos hablamos del texto no literario y dijimos que el texto no literario se dividía en los textos informativos y los textos normativos, ¿ya? Eh, el objetivo de esta clase es conocer las características de los textos informativos y comprender la estructura de una noticia, ¿ya? La noticia es el texto informativo por excelencia. Es el texto que más informa y que más trata de llegar a la presencia de receptores a través de la difusión de la noticia, ¿ya? ¿Se escribe? Eh, Recuerden que les dije que traten de no escribir en esta clase porque el internet de mi casa está muy débil, ¿ya? Y en cualquier momento se puede caer, así que hay que aprovechar el tiempo, ¿ya? Bien, partamos con la pregunta, ¿qué es un texto no literario? ¿Qué es un texto no literario? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Qué es un texto no literario? ¿Alguien que me pueda responder? Porque tenemos textos literarios por un lado y textos no literarios. Por ejemplo, la noticia es un texto no literario. Por tanto, ¿qué sería un texto no literario? ¿Cuál sería su función u objetivo? Dar información. Ya, muy bien. El objetivo de un texto no literario es dar información, ¿ya? Y las características de los textos no literarios, en primer lugar, son textos objetivos. ¿Qué quiere decir que sea objetivo? ¿Qué quiere decir que sea objetivo el texto no literario? Que En el que escribe el texto, el que escribe la noticia, entrega su opinión sobre el tema. no, 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 no lo él solo hace. escribe lo que pasó. Muy bien, solamente escribe lo que pasa, ¿ya? No entrega su punto de vista, no dice yo opino que esta noticia está mal hecha, no dice eso, porque un texto no literario lo que busca es acercarse lo más posible a la realidad. Para eso no hay que dar juicios de valor ni puntos de vista. No es ficticio. ¿Por qué un texto no literario no es ficticio? porque te da una información o una cuestión así. Te da una información Porque verdadera. todo lo que pasa en la vida real, no es ficticio. Ya, muy bien. Bueno, intenta entregar información. Todo lo que pasa en la vida real, ¿ya? Y con esta información que se está entregando, se trata de acercar lo más posible a la verdad absoluta, ¿ya? Cuando ustedes lean una noticia, la noticia va a tratar de entregarles a ustedes toda la información recabada y posiblemente toda la información más verídica, más real, en medida de lo posible el periodista logró encontrar para que nosotros entendamos la verdad del asunto. Bueno, en primer lugar, una de las características más importantes de los textos literarios, no literarios, es que es informativo. ¿Por qué es informativo? Es Te informativo dice algo, te informa de lo que está pasando. ¿Ya? Así de simple. Porque se informa. Las cosas que están pasando en la actualidad. Ya, muy bien. Es porque trata de informar algo que está pasando en la actualidad, ¿ya? Tanto a nivel nacional, a nivel internacional, lo que sea, ¿ya? Y no expresa sentimientos ni emociones, sino que expresa información. La siguiente característica es que un texto no literario es divulgativo. ¿Qué significa eso, la palabra divulgativo? Que se divulga. Ya, tiene que ver con la palabra Que divulgar. ¿Qué que significa eso? divulga información. Ya, comparte. claro, se divulga información, se comparte la información, ¿ya? Uno de los objetivos primordiales de los textos no literarios es llegar a la mayor cantidad de personas posible, ¿ya? Que se comparta la información entre la gente de una comunidad, entre las personas pertenecientes a una comunidad, ¿ya? Por eso es divulgativo. Y por último, todo texto no literario debe poseer un lenguaje claro. ¿Por qué un lenguaje claro? ¿Por qué no se entendería?
Ya no se Para que la entendería. entienda Para que se entienda a la persona que cualquier está tipo. leyendo, recibiendo. Para que se entienda la noticia. Ah, bien, para que, en primer lugar, para que se entienda la noticia y para que no solamente la entienda un grupo de personas, sino que la entienda desde un niño hasta un adulto mayor. Todo el mundo debe intentar o debe poder entender la información que se está entregando. Por eso se utiliza un lenguaje muy claro, muy preciso, ¿ya? Para la comprensión de todos. ¿Ya claro eso, cierto? Sí, sí Ya. queda claro. Bien, el contenido de esta unidad que hemos estado viendo, la clase pasada vimos la introducción, las características de los textos no literarios, hablamos también de los diferentes tipos de textos no literarios, y hoy día vamos a hablar de los textos informativos, ¿ya? Que tienen el propósito, obviamente, de comunicar e informar, ¿ya? La otra clase vamos a hablar de los textos normativos. Bueno, una actividad de inicio. Yo voy a ir presentando 3 tipos de textos de carácter informativo, ¿ya? Y ustedes me van diciendo cuáles son, no las diferencias, perdón, ahí me equivoqué, cuáles son las comparaciones, las similitudes que tienen los 3 textos, ¿ya? Similitudes, ahí me equivoqué, ahí dice diferencias, pero ustedes me tienen que decir las similitudes. Bien, en primer lugar tenemos la noticia. La noticia es el texto informativo por excelencia. Ya el texto que su objetivo primordial, el primer objetivo que tiene es de informar. El texto Luego tenemos la carta. Las cartas también son textos informativos. Y luego tenemos la infografía. La infografía son textos informativos que utilizan ilustraciones, utilizan imágenes para poder explicar datos, estadísticas, características, rasgos de algún elemento. Ahora, necesito que alguien me diga, ¿cuál es la semejanza que tienen estos 3 textos? que informa información. Ya, entregan información, muy bien. ¿Qué más? Tienen una letra clara para que entiendan. Excelente, utilizan un lenguaje claro para que todo el mundo lo entienda y lo comprenda. Muy bien. ¿Qué más podría ser? Y tiene lenguaje literario. ¿Claro? Ya, utiliza un lenguaje específico para poder comunicar. Muy bien. Y otra característica que comparten estos tipos de textos, los textos no literarios, es que buscan comunicar al receptor. ¿Quiénes son los receptores? Nosotros, los leyendo, los que Los leemos. que leen, Muy bien, los que reciben, los que leen la información son los receptores, en este caso nosotros, ¿ya? Por tanto, la noticia, la carta, la infografía, hay muchos más textos no literarios, pero todos buscan no solamente informar, sino que también comunicar, realizar lazos de comunicación entre el emisor y el receptor, ¿ya? Para que la información la posean las 2 personas. Bien, continuamos. Los textos no literarios se dividen en 2, en los textos informativos y los textos normativos. ¿Ya? Hoy día solamente veremos los textos informativos. La próxima clase hablaremos de los textos normativos. ¿Ok? Las próximas clases, más adelante. Bien. Comenzamos con los textos informativos, hablando de la definición de texto informativo y de sus características, ¿ya? Ahí hay alguien que tiene el micrófono encendido, le va a ver que lo apague, que se escucha así como un leve ruido. Ahí sí, muchas gracias. Ahí sí. Bien, continuamos. En definitiva, así como principalmente, ¿cuál sería el objetivo de un texto informativo? ¿Cuál creen ustedes que sería Dar el objetivo? información. Informar a la gente. Muy bien. Entregar información a la gente, ¿ya? El objetivo primordial es dar a conocer algún hecho de manera clara, precisa y objetiva. Es decir, sin basarse en opiniones y de manera formal, ¿ya? El texto informativo jamás entrega opiniones sobre un caso.
No es como un poema. En el poema yo escribo el poema y distintas personas van a entender de manera distinta el poema porque como se entregan puntos de vista personales y emociones y sentimientos, cada persona lo interpreta a su manera. Pero en el caso de una noticia, la noticia la tiene que leer la persona X y otra persona X también va a leer la misma noticia y tiene que entender lo mismo, ¿ya? No tiene que haber cabida para la interpretación de algún tema. Solamente tiene que estar la información precisa y que todo el mundo entienda la misma información. ¿Queda claro eso, cierto? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe, está claro. Excelente. Seguimos. Bueno, variedad temática. Los textos informativos tratan de distintos temas. De los temas que ustedes se imaginan, se puede tratar. Científicos, económicos, deportivos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El texto informativo no tiene un límite temático. Ya se puede hablar de distintas cosas. ¿Ok? No es como el poema que se centra básicamente en las emociones y los sentimientos de los hablantes y del poeta, ¿ya? O el cuento que a veces se centra en explicar un hecho de algunos personajes. No, porque en el caso de un texto no literario de carácter informativo puede hablar de distintas cosas, ¿ya? Pero siempre de manera clara, de manera objetiva y de manera informativa. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Sí, sí queda. Ya, muy bien. Bien, ahora vamos con lo que me interesa más, la noticia. Ya, vamos a hablar del primer texto informativo por excelencia, que es la noticia, hablando un poco de sus características y también de las preguntas frecuentes que utiliza la noticia para poder entregar la información más acabada a los receptores. A ver, primero necesito que alguien me pueda decir qué creen que es una noticia. Algo que informa. Algo que informa lo que está pasando hoy en día. Lo que está pasando por todas las partes del mundo o por solamente tu parte del país, pero en diferentes regiones. Para estar informado todo el mundo de todas las regiones y todas las cosas. Muy Es bien, internacional o nacionalmente. excelente. Puede ser internacional o nacional. ¿En dónde nosotros encontramos noticias? En periódicos, en la tele, en la calle. Ya, bien, muy bien, muy bien. En los periódicos, en internet, en la televisión, en la misma calle, a veces también las encontramos. Entonces, la noticia es un texto, es un tipo de texto muy importante para la construcción de la civilización humana, porque la noticia permitió comunicar información de un lado a otro, ¿ya? Sin necesidad de estar conectados, o sea, sin necesidad de estar cerca. ¿Ya? Yo puedo enterarme de lo que está pasando actualmente en Turquía, como por ejemplo lo que pasó con el terremoto que hubo en Turquía. Yo puedo enterarme ahora de lo que está pasando en Estados Unidos con la elección presidencial, ¿ya? Y de esa manera yo estoy conectado con esas personas a través de la información que yo voy recibiendo por los distintos medios de comunicación, ¿ya? La noticia es un medio de comunicación. ¿Por qué un medio de comunicación? Porque comunica a toda la gente y a todos los residentes de la ciudad o del país. Ya, muy bien. Entrelaza o conecta a las personas la noticia. Ya, yo sé lo que está pasando al otro lado del mundo porque llega la noticia a mi país o a mi sector, yo la leo y yo ya estoy conectado con la gente de allá. ¿Ok? Entonces la noticia es un medio de comunicación ya que nos permite no solamente informarnos, sino también conectarnos. Bien, como ya habíamos dicho, la función primordial que tiene una noticia es informar sobre un acontecimiento o hecho reciente, ya sea de interés general o de interés particular, pero generalmente las noticias tratan de tocar temas que a una mayor cantidad de personas le interese, ¿ya? No toca como temas muy específicos. Significa que si a mí me interesa, por ejemplo, comer helado con galletas y al resto de las personas no, la noticia no va a tocar esos temas porque no son de interés general. ¿Por qué tiene que tocar temas de interés general las noticias? Para que Interesa a la gente. Para que a la gente le interese.
Muy bien, para que la Y gente... para que vean la noticia. Excelente, para que lea la noticia. Acuérdense que las noticias no solamente se hacen para que la gente se comunique de un lado para otro, sino que también para vender diarios, para vender información. Entonces, si la noticia no es atractiva, si la noticia no es atrayente al receptor, quien va a leer la noticia, el receptor no la va a consumir, no va a comprar el diario porque no le interesan las noticias que están adentro de ese diario. Las noticias tienen que ser lo más general posible para que a todas las personas les pueda interesar, ¿ya? Por eso son así las noticias y no tocan temas tan específicos. A mí me gustaría que tocaran, no sé, temas más sobre videojuegos y cuestiones así, o de cómics y de historia, pero hay otro tipo de revistas especializadas en esos temas. Pero en el caso de los diarios, son temas mucho más generales que le pueden interesar a una cantidad mayor de personas. Bien. Bien, la noticia tiene una estructura que se llama pirámide invertida. ¿Ya? Una pirámide, ¿cierto? Es algo así, ¿o no? No sé si ven el símbolo que estoy haciendo con las manos. Sí, sí lo vemos. Una pirámide es así, pero en el caso de la noticia ocupa una estructura que se llama pirámide invertida, que es al revés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la información que está presente en una noticia, en un periódico, va desde lo más general a lo menos general, a lo menos importante, ¿ya? Va de la información más importante al detalle de la información. Las primeras cosas que nos presentan en una noticia es lo más importante, lo que me puede llamar la atención de una. Si yo leo eso, me va a llamar la atención inmediatamente. Y luego yo, ya leyendo la información total, voy a encontrar el detalle, lo particular. Si yo veo esta noticia que yo estoy proyectando en este momento, ¿dónde encuentro la información más importante? ¿Dónde debiera estar? ¿En el título? Los subtítulos. En el título. Muy bien, excelente. En el título, en la primera parte, ¿ya? Porque en el título a mí me van a entregar la información que me va a interesar. Si a mí me interesa lo que estoy leyendo en esas pequeñas líneas, yo voy a leer la noticia. La estructura de la noticia es la siguiente. En primer lugar, lo que estoy marcando con rojo ahí, el cuadrito rojo, esas 4 palabras que están ahí que dice red social de imágenes, eso se le llama epígrafe, ¿ya? Hay noticias que tienen epígrafe, otras noticias no llevan epígrafe, ¿ya? Pero también sigue siendo una parte importante en las noticias. El epígrafe es una especie de encabezado de temática, de una temática específica de lo que va a hablar la noticia. En este caso, ¿cuál sería la temática que va a tratar esta noticia? Las redes sociales. Muy bien, redes sociales. Ahí estamos, redes sociales. Ejemplo, si la noticia habla sobre un asesinato o alguien que asesinó a otra persona, el epígrafe podría decir homicidio, ¿ya? Porque el epígrafe nos entrega la temática de lo que trata la noticia que vamos a leer. Luego, en verde, lo que acabo de marcar ahí, ¿qué sería? ¿Qué creen ustedes? El título. El título, ¿ya? El título, a pesar de ser muy cortito, es muy importante. Es muy, pero muy importante. ¿Por qué creen Para ustedes que la gente le interese el periódico. Excelente, por eso es importante, porque va a generar el interés en la noticia. Si el título es aburrido, si el título no tiene palabras así como... A la gente no le va a interesar. Claro, muy interesante, la gente no la va a leer y va a seguir de largo. El título es como el anzuelo. ¿Qué es un anzuelo? ¿Para qué yo ocupo un anzuelo? Para, Peces. Animales o una cosa así. para Claro, pescar noticias, Para algo los así. peces. Para atrapar Bob Esponjas. Para engañar al pez. claro. El anzuelo sirve para pescar, ¿cierto? Entonces el pez ve el anzuelo, lo engañan con ese anzuelo porque parece como un alimento para él, y el pez lo agarra y obviamente lo atrapan. Lo mismo pasa con el título. El título es una especie de anzuelo para los lectores, porque si este anzuelo es llamativo, ya atractivo a mi interés, yo voy a leer la noticia, ¿ya? Luego de eso,
esas dos líneas que están ahí que yo marqué con azul, eso se le llama bajada, ¿ya? La bajada es una especie de resumen de la noticia. De ahí voy a cambiar la diapositiva y ustedes van a ver la definición de cada uno. Y lo que estoy marcando con celeste se le llama lead. Lead. Son los primeros dos párrafos, a veces el primer párrafo y a veces también el segundo, ¿ya? Pero en el lead se trata de explicar también la información más importante en pocas palabras, pero de ahí yo lo voy a explicar mejor. Y por último, ¿cómo se llamaría todo lo demás? Información. Ya, eso sería como el desarrollo de la noticia. Se le llama cuerpo, ¿ya? Cuerpo. Por tanto, una noticia está estructurada con estos 5 elementos: epígrafe, título, bajada, lead, cuerpo. También se le incluyen las imágenes, algunos datos, etcétera, ¿ya? Pero esta es la estructura básica que debe poseer una noticia sí o sí, ¿ya? Bien, sigamos. Ahora les voy a explicar cada parte y cuál es su función en la noticia. El epígrafe. El epígrafe es una palabra o puede ser también una frase que va sobre el título, ¿ya? Y que ayuda a contextualizar la información que yo voy a entregar. Es como yo le expliqué hace un rato, habla sobre la temática que va a hablar la noticia en general. ¿Cuál era el epígrafe? ¿De qué hablaba el epígrafe de la noticia anterior? Es el título para que a la gente le interese. Claro, pero ¿de qué hablaba ese epígrafe? No me acuerdo. De Instagram, de redes sociales. Claro, Del Instagram. ahí vamos a ver la noticia rapidito de nuevo. No la vamos a leer toda porque obviamente vamos a perder tiempo. Voy a leer solamente las tres primeras partes. Dice, el epígrafe dice red social de imágenes. El título dice, para ser creativo en Instagram hay que olvidarse de los me gusta. ¿Ya? Y la bajada dice que muchos siguen fórmulas ya probadas. Al tomar fotos, sí existe espacio para innovar. ¿Ya? Bien, ahora sí vuelvo a lo otro. ¿Qué decía el epígrafe? Red social. Ya, red social. Eso me ayuda, solamente esa palabra, esas dos palabras, red social, me ayuda a contextualizar o entender el tema que se va a tratar en la noticia, ¿ya? Eran como 3 o 4 palabras, y no más. Así son los epígrafes, muy cortitos. Luego viene el titular o el título, ¿ya? ¿Por qué era tan importante el título? Porque si no, se sabe qué información entrega. A ver, da uno. Porque si no se sabe la información que se entrega. Ya no se va a saber. Le interese lo... ¿Por qué haces que la noticia te interese? Ya, muy bien. Llama al interés, hace que la noticia nos interese, ¿ya? Como ya dije, utilicé una metáfora, es como una especie de anzuelo que se utiliza para que el lector pueda, para llamar la atención del lector y que el lector se quede leyendo la noticia, ¿ya? Luego de ese titular o de ese título viene la bajada, ¿ya? La bajada trata de ampliar un poco la información del titular. Ya ampliar significa que trata de explicar un poquito más, ya, pero sigue siendo una especie de síntesis o de resumen de la noticia. Es como que tratan de explicarme el tema de la noticia en muy pocas líneas, ¿ya? Luego de la bajada viene el lead. El lead es el primer párrafo de la noticia, a veces el primero con el segundo, pero generalmente es el primero, en la que se resume la información más importante de la noticia utilizando las 6 preguntas básicas que toda noticia trata de responder. Estas 6 preguntas las vamos a ver en la diapositiva más adelante, ¿ya? Hay 6 preguntas que toda noticia trata de responder, porque respondiendo estas 6 preguntas me están entregando a mí como lector la información más importante que yo debo conocer para saber la verdad, ¿ya? Y luego de eso viene el cuerpo. ¿Ya? El cuerpo es la parte más extensa de la noticia. ¿Por qué es la parte más extensa de la noticia? Porque es donde está todo el texto escrito. Ya, es donde está todo el texto Toda la escrito. información del texto.
está muy bien toda la información del texto y donde detallan de mayor forma, ya más ampliamente, toda la información necesaria o toda la información que se recabó en ese momento. ¿Ya? Estas son las 5 partes. Después también se puede agregar la imagen como una parte de la noticia. Veamos un ejemplo. Yo voy a mostrarle ahora un ejemplo de noticia real que yo encontré en internet para que ustedes se den cuenta que esta noticia que yo voy a mostrar está en todas sus partes. ¿Ya? Esta noticia parece que es del diario Las Últimas Noticias, ya que dice, el epígrafe dice, entre esa edad y los 44 años se agrupa el 32,1% de los infectados totales. Y el titular dice, ¿por qué los mayores de 30 años concentran la mayoría de los contagios? La bajada después dice, desde el principio supimos que las personas más afectadas en el sentido de muerte éramos los miembros de la tercera edad, dice el infectólogo Guillermo Acuña, de 71 años. ¿Ya? Esta es una noticia real que yo saqué del diario. Como ustedes se dan cuenta, voy a marcarlos aquí, voy a marcar. Ya. Esta noticia tiene un epígrafe, ahí está el epígrafe, ¿ya? Tiene un titular, ahí está el titular, tiene una bajada, esta es la bajada, tiene el LEAD, el primer párrafo, ¿se dan cuenta? El primer párrafo es el LEAD, todo lo demás sería el cuerpo de la noticia, y va acompañada la información con una fotografía y un cuadro donde se muestran algunas estadísticas. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre la estructura de la noticia? No. No. ¿Por qué creen ustedes que una noticia tiene que tener esta estructura? Para que se Para que se mejor. entienda. Para entregar la suficiente información a los que leen. ¿Ya? Y para no hacerla aburrida. Excelente, para que se entienda, para que no sea aburrida, para entregar la mayor información necesaria a quien lo lee, ¿ya? Acuérdense que un diario, una noticia, está construido a través de una pirámide invertida, con el concepto de pirámide invertida. ¿Por qué de pirámide invertida? ¿Qué información se presenta primero y qué después? Se presenta lo más grande primero y después, bueno, Y no. lo más pequeño Y después el resto. Ya, muy bien. Se presenta primero lo más grande, lo más importante primero, y luego se va a lo más pequeñito, al detalle de la información. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, esta noticia que yo estoy presentando aquí. ¿Cuál sería la información más importante? el título. El Título y la baja y el cuerpo. Ya. La título, El título y la El bajada. epígrafe. el cuerpo y como más. Ya, estaría aquí en El layout. en estas 3 partes. ¿Ya? Estaría ahí en las primeras 3 partes, en el epígrafe, el título y la bajada. Ahí estaría la información más importante o lo general, la información más general. En este caso estamos hablando de los contagios, ¿ya? De los contagios de las personas mayores de 30 años. Ahí está la información general, pero ¿dónde se concentra el detalle de la información? En la bajada. ¿En dónde más? ¿En dónde más? ¿Dónde se concentra? Si yo quiero saber... En el LEAD, cuerpo. porque empieza la información importante. Ya, En el bien. cuerpo. En el cuerpo está el detalle de la información. Ahí yo voy a empezar a leer por qué los mayores de 30 años concentran la mayoría de los contagios. Ahí voy a leer, sí, tiene razón, está el porcentaje aquí, y ahí yo me voy a enterar del detalle de la noticia, de la información. ¿Ya? Siempre en las primeras partes está la información general, y en las partes inferiores, en las partes más abajo, en el cuerpo, en el LEAD, está el detalle de la información. ¿Ya? Seguimos. Bien, como les dije, en el LEAD, en el primer párrafo o en el segundo párrafo de la noticia, se responden 6 preguntas. muy bien, se responden 6 preguntas, y estas 6 preguntas, si son respondidas dentro de la noticia, nos entregan a nosotros los receptores la información más importante para poder nosotros construir en nuestra cabeza la noticia. La primera pregunta es el qué. Es el qué sucedió,
¿ya? Toda noticia responde a un qué sucedió, ¿ya? Vamos a utilizar un ejemplo. A ver, por ejemplo, suponiendo que en la calle hay que estar cerca de la escuela, ahí en Las Rejas con Coyhaique hay un choque de dos vehículos, ¿ya? Y la noticia va a tratar sobre este choque de dos vehículos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Un suceso. El choque. El choque, ¿ya? El suceso, hubo un choque, nada más, ¿ya? Luego vendría el quién. El quién responde, ¿Quién? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué? claro, el quién responde a las personas que participan del suceso, de la noticia. Por tanto, si en la noticia trata sobre el choque, ¿quién serían las personas que participan? El Los que hacen el conductor, choque. El Conductores. conductor. Ya, el chocante. ya, los conductores, ¿cierto? Los dos conductores que chocaron. Luego vendría el cuándo. El cuándo responde al tiempo La hora del día. que ocurre, a la hora y el día, ¿ya? Por Al tanto, tiempo donde pasó el suceso. exacto. Por tanto, si el qué me dice que hubo un choque, el quién me dice que participaron dos conductores, el cuándo, ¿Cuándo pasó el suceso? claro, digamos que el suceso pasó ayer en la mañana, ¿ya? Ayer en la mañana hubo un choque entre dos vehículos. Luego vendría el dónde. ¿En dónde ocurrió este choque? En el lugar En, la- donde suceso. En en el lugar La reja y donde que- chocó. En la Claro. carretera. En el lugar donde hubo el suceso, ¿cierto? En este caso que estamos inventando nosotros en este momento sería en Las Rejas con Coyhaique, justo en la esquina del colegio, ¿ya? Ahí sería el dónde. Luego vendría el cómo. El cómo responde a la forma en que ¿Los ocurre la los conductores borrachos o...? ya, Pasó una luz roja. claro, puede ser que el cómo nos diga que se pasaron una luz roja o uno de los vehículos se pasó una luz roja y provocó el choque. Ese es el cómo, ¿ya? Y luego vendría el por qué. ¿Por qué se pasó la luz roja? Porque iba a alta velocidad o porque estaba apurado. Ya, muy bien. Tal vez Iba tenía a algo con alta herido. velocidad, o iba muy apurado. ¿O qué más puede ser? O iba borracho, tal vez. O iba borracho. o estaba en O teléfono, ocupado. en O llamada. estaba con el teléfono en la mano, sí. Muy bien, hay distintas causales. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, lo que acabamos de construir nosotros así de manera simple y directa fue una noticia explicando lo más importante: el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo sucedió, ¿ya? Todas estas preguntas que se responden en el LEAT ya nos entregan la información más importante para que nosotros contextualicemos la noticia, ya para que en nuestra cabeza podamos dibujarla y podamos entenderla mejor. ¿Ok? Bien, vamos ahora con el cierre de la clase, con una actividad de cierre. Yo les voy a presentar una noticia, le voy a pedir a uno de ustedes que la pueda leer, y luego juntos vamos a ir construyendo sus partes, identificándolas y también respondiendo a las preguntas frecuentes, ¿ya? Necesito un voluntario que pueda leer esta noticia. Yo, profe. Yo. ¿Quién dijo yo y yo? Yo, profe, la Mayra. Noriani. Ya, la Mayra, ¿quién más dijo? Noriani. Los Sosa. Noriani, ¿los Sosa también dijeron? Sí. Sí. Pero la Mayra tú también dijiste. Ya, los Sosa. Ya, la Mayra. Mayra, la Mayra va a leer la parte 1, 2 y 3, ¿ya? Okay. La Noriani va a leer la parte 4, ahí lo voy a marcar con otro color para que lo lea la Noriani. ¿Ya? Uno. Y los Profesor, pero Sosa- yo no estoy viendo mal que usted. Ah, no está viendo. No. Ya, entonces la Mayra va a seguir leyendo la parte 4, ¿ya, Mayra? Sí, profesor. Ya, y los Sosa van a leer la parte 5, que es esta, y el otro Sosa va a leer la parte 6. ¿Queda claro, no? Sí. Ya. Ya, ¿lista, Mayra? Sí, profesor. Ya, comience nomás. Hallazgo
Histórico, abril 2002. Descubren ciudad antigua, es decir, más antigua de Europa. Los restos tendrían 2000 años más que los pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa. Profe, De unos... ¿no era hasta el 3 que iba a leer Mayra? No, que la Noriani no puede ver el punto 4. Ahora sí puedo ver. Siga nomás, Mayra, ahí hacemos leer de nuevo a la Noriani esa parte. De unos 7000 años de antigüedad. Y a los que creen son los Vestigios. vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Muy bien, Mayra. ¿Puede leer de nuevo esa parte, Noriani? Sí, Ya. un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad. Y a los que creen son los vestigios, los primeros mini estados de este continente. Muy bien. Fabián, ¿está por ahí? Fabián Sosa. Luis, aquí estoy yo. Ya, puede comenzar ahí en el punto 5, luego de... Luego de más de 3 años la investigación, expertos alemanes desterraron 5 partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 AC. Antes de Cristo. Antes de Cristo, los que están aparciados en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. El otro Sosa ahora. Los edificios. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés Independent. Los científicos argumentan que este descubrimiento ha sido bastante para el mundo arqueológico. Por la antigüedad del hallazgo, algunos piensan que puede tratarse de un montaje. Muy bien, muchas gracias Mayra, muchas gracias Noriani y muchas gracias Luis y Fabián. Ya, muy buena la lectura. Ahora pregunto, ¿cuál sería el epígrafe de esta noticia? Hallazgo histórico. Hallazgo histórico. Muy bien, hallazgo histórico. Ahí tenemos el epígrafe. Muy bien. El título, el titular. Descubren ciudad más antigua de Europa. Muy bien. La bajada. Los restos tendrán 2000 años más. Muy bien, los restos tendrán 2000 años. El LEAT. Un cuerpo de arqueólogos halló los restos. Ya, un grupo de arqueólogos, muy bien, aquí tenemos el LEAT. Y por tanto, el punto 5 y 6, ¿qué sería? El cuerpo. El cuerpo de la noticia. Muy bien, si se dan cuenta en esta noticia que yo traté de buscar para que ustedes pudieran identificar, están todas sus partes, ¿ya? De manera simple y breve, están todas sus partes. Ahora, vamos respondiendo a las preguntas básicas de una noticia. ¿Qué sucedió? Hallaron cuerpos. Hallaron un descubrimiento de una ciudad desde hace mucho tiempo. De una de las primeras ciudades de Europa. Antes de Cristo. Bien, hay ciertos vestigios de una ciudad antigua, muy bien. ¿Qué sucedió? Luego vendría el quiénes participaron. Unos arqueólogos que su trabajo es descubrir cosas adentro de la tierra o cosas así. Excelente, muy bien. ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo se hizo este hallazgo? En el 2012. Muy bien, en el 2002. Excelente, 2002. ¿Cuándo? ¿Dónde? Europa. Bueno, En Gran Bretaña. muy bien, en la zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Muy bien, en Europa. ¿Qué bueno será? ¿Dónde? ¿Cómo lo descubrieron?
Escarbando en la tierra, en el desierto, en algunos lugares. ¿Ya? ¿Y por qué lo descubrieron? ¿Accidentalmente lo descubrieron? Claro, accidentalmente estaban haciendo otra cosa, están haciendo otro hallazgo y de repente encontraron esta ciudad antigua. ¿Ya? ¿Vieron? Se dieron cuenta que en simple palabras ustedes fueron identificando no solamente las partes de la noticia, sino que también las preguntas frecuentes que trata de responder el LEAD, ¿ya? Así que estaba todo ahí. Muy bien, los felicito porque estuvo muy buena la clase, estuvo muy participativa y además ustedes también estuvieron bien acertados en las preguntas y en las respuestas que fueron dando a medida que yo les preguntaba, ¿ya? Voy a seguir un ratito, todavía no se salgan, y quiero ver quién está para ponerlo en la lista. Veamos, todavía no se salgan. Ya, Agustín, había sumado a Agustín Albornoz, Agustín, Alexander Malleo, bien, Malleo, bien. A ver, tengo al Agustín, al Alexander Malleo, a la Ana Torres, a la Sarita, al Diego Villalobos, Eber Sánchez, ¿quién es? Vicente Camilla. Vicente Camilla. Ah, ya, Vicente Camilla. Muy bien, está Vicente, Fernando Vega, está el Simón, el José, bienvenido José también, sabía que estaba, el Julio, está el Luis Sosa, o el Fabián. Ese es Fabián. Ah, ese es Fabián. Está la Mayra, la Noriani, la Sofía Yu, Santiago y Luis. Ya, excelente, ahora sí. Ahora sí vuelvo al favor antes de terminar, para que demos fin. Bien, ahora sí, entonces damos finalizada la clase, chiquillos, estuvo muy buena, me gustó bastante, estuvo bien participativa y ustedes, como ya dije, estuvieron bien acertados, ¿ya? Les recuerdo que tienen que finalizar la segunda evaluación formativa de lenguaje y comunicación. Les voy a mandar por el WhatsApp, Chao, tío. la prueba, ¿ya? Si es que no la tienen físico, ¿ya? Y cualquier duda, ustedes saben, me la pueden hacer por el WhatsApp o a través del correo electrónico, ¿ya? Damos fin entonces a la clase, chiquillos. Cuídense mucho. Ya, chao, chao. Bueno, chao. Chao. Que esté bien. Chao, chao. Ustedes también que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, que estés bien. Chao.